La muerte no es el final. Es un proceso, y alguien lo ha trazado paso a paso. Durante siglos se ha dicho a la humanidad que tema a la muerte, que la vea como un vacío desconocido, un silencio irreversible. Pero, ¿y si eso fuera mentira? ¿Y si la muerte no fuera caos, sino estructura? ¿No un final, sino una transición para la que tu alma ha sido diseñada? Oculto en las sombras de la historia espiritual, hay un libro, casi olvidado, del que rara vez se habla y que nunca se enseña. Un libro que no especula sobre lo que hay después de la vida, sino que afirma saberlo. Un manual que describe las etapas exactas por las que pasa tu alma después de abandonar tu cuerpo, etapas que se repiten en textos antiguos, que se susurran en experiencias cercanas a la muerte y que han sido ocultadas por aquellos que no querían que las recordaras. No es ficción. Se trata de un camino que tu alma ya conoce, pero que tu mente ha sido condicionada para olvidar. Y una vez que veas el mapa, comprenderás algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Nunca estuviste destinado a morir confundido. Hay una razón por la que tantos temen a la muerte, y no es porque la comprendan realmente, sino porque no la comprenden. Y ese miedo se ha cultivado, no se ha curado. Durante la mayor parte de tu vida te han dicho que lo que viene después es desconocido, que cualquier cosa más allá de lo físico es una fantasía religiosa o una especulación irrelevante. Pero, ¿y si la verdad estuviera oculta a plena vista? No en templos ni en libros de texto, sino en un único manuscrito pasado por alto que, según se dice, contiene uno de los secretos mejor guardados de la existencia humana, lo que le sucede a tu alma después de la muerte. No se trata de un cuento de hadas antiguo, es un manual espiritual, transmitido en fragmentos y susurros, al que se hace referencia, pero que nunca se ha revelado por completo. Describe con asombroso detalle cómo la conciencia se desprende del cuerpo y el camino que sigue el alma paso a paso después de su último aliento. Un viaje que no es metafórico ni simbólico, sino estructurado, intencionado y aterradoramente específico. Este libro no es una doctrina religiosa ni una reflexión filosófica. Es más bien una guía cósmica, escrita mucho antes de que te preguntaras qué hay más allá del velo. Los eruditos no hablan de ello. Las instituciones fingen que no existe, pero han aparecido referencias ocultas en pergaminos gnósticos, en el misticismo oriental antiguo e incluso encriptadas en las metáforas poéticas de textos sagrados. Es el tipo de conocimiento que no se difunde, porque es conveniente. Se difunde en fragmentos, compartidos con cuidado entre aquellos que están preparados para comprenderlo. El libro en sí no tiene un origen único confirmado, pero quienes lo han estudiado afirman que sus enseñanzas resuenan en el bardo todol tibetano, el libro de los muertos egipcio, los textos herméticos e incluso en fragmentos de tradiciones indígenas olvidadas. La razón por la que ha permanecido en la oscuridad no es porque carezca de credibilidad, es porque el sistema no está construido para empoderar tu espíritu, está construido para controlar tu cuerpo. El conocimiento de la vida después de la muerte te libera del miedo a la muerte, y el miedo es la herramienta que hace que los sistemas funcionen. Una sociedad que comprende lo que ocurre después de la muerte no suplica la salvación, no obedece por miedo, no se somete a instituciones que afirman ofrecer un camino al cielo porque recuerda que proviene de allí. Parte de lo que hemos descubierto es demasiado controvertido como para compartirlo aquí. Por eso hemos creado Insights Academy, nuestro boletín informativo gratuito. Por tiempo limitado, recibirás una copia de El Kybalión al registrarte en el enlace que aparece a continuación. Cuanto más te adentras en este manuscrito, más innegable se vuelve el patrón. Describe una partida, no de la carne, sino de la frecuencia. La conciencia no desaparece, sino que cambia. Es como atravesar una puerta que habías olvidado que existía, y a medida que se abre esa puerta, se despliega un camino. 7 etapas,
cada una diseñada para despojarte de la ilusión, el ego, la memoria y la identidad, hasta que lo que queda no es la persona que eras, sino el alma que siempre has sido. El manual no habla con acertijos, habla con metáforas que solo tienen sentido cuando las lees con los ojos de alguien que ha experimentado la pérdida o de alguien que ha estado cerca del abismo y ha sentido ese momento de extraña claridad justo antes de que el mundo se detuviera. El libro describe la separación como un suave desgarro, un flotamiento pacífico sobre el cuerpo. Luego viene una reflexión, no impuesta por un juez externo, sino por el alma misma. Ves tus elecciones, sientes su impacto, no de forma intelectual, sino visceral. Cada acto, cada palabra, cada onda que has creado queda al descubierto, no para avergonzarte, sino para liberarte de la ilusión de que alguna vez has estado separado de los demás. Y esto es solo el principio, porque el viaje del alma no se detiene con una revisión. Continúa a través de reinos de luz, emoción, memoria y, en última instancia, el regreso. La hoja de ruta es precisa y nunca ha sido tan urgente recordarla, porque la verdad es esta: el más allá no es un lugar al que llegas por casualidad, es un sistema por el que ya has viajado antes, uno que nunca debías olvidar. Según el libro, la muerte no es un momento, es un proceso, un desenredo por capas por el que el alma se mueve como si fueran etapas del despertar de un sueño largo y envolvente. Cada etapa desprende una capa de lo que creías que eras hasta que solo queda la esencia. El alma no es arrojada a un abismo caótico, viaja a través de una secuencia estructurada, como si el más allá fuera menos un misterio y más una arquitectura oculta que ha existido mucho antes de que ninguna religión intentara reclamarlo. Este proceso no es abstracto, es exacto: 7 etapas, 7 umbrales, y todas las almas los atraviesan. El primero es la separación. El alma se desprende, no como una ruptura repentina, sino como si se deslizara fuera de una ropa que ya no le queda bien. A menudo hay un momento de confusión, un apego persistente al mundo físico. Muchos describen que flotan sobre sus cuerpos, ven a sus seres queridos llorar, observan a los médicos correr de un lado a otro y siguen sintiéndose presentes, pero incapaces de interactuar. Es un momento en el que la identidad y la forma comienzan a dividirse. El ego no se va en silencio, se aferra, quiere quedarse, pero el alma sabe algo más profundo, que lo que le espera no es la muerte, sino el regreso. Luego viene la reflexión. No es un juicio, sino un testimonio crudo y sin filtros. Ves tu vida, no como un resumen de los mejores momentos, sino como un efecto dominó. Las palabras que dijiste, la energía que transmitiste, las decisiones que tomaste, vuelven no para castigarte, sino para ser comprendidas. Sientes cada herida que causaste, revives cada acto de bondad, no como tú mismo, sino a través de los ojos de aquellos a quienes has tocado. Es abrumador y hermoso, porque por primera vez te liberas de las narrativas que utilizabas para defenderte o justificarte. Eres solo la verdad, sintiendo lo que significa estar conectado con todas las personas con las que te has encontrado. La tercera etapa es la liberación. Aquí es donde el alma comienza a soltar, no solo el cuerpo, sino también las historias, el trauma, los apegos, las expectativas, los nombres y los roles que llevabas como una armadura. Es aquí donde el ego comienza a disolverse, no de forma violenta, sino como la niebla a la luz del sol. Esta liberación puede ser pacífica o dolorosa, dependiendo de lo fuerte que te hayas aferrado a la vida, pero es necesaria. No puedes cruzar los siguientes umbrales mientras sigas cargando con el peso de quien creías que eras. Y entonces, el encuentro. El momento en el que el alma ya no está sola, ya sea que se describan como seres de luz, guías ancestrales o aspectos de tu yo superior,
Algo te encuentra aquí, no para mandarte, sino para guiarte. Están ahí para ayudarte en la transición, para responder a las preguntas que no sabías que tenías y para prepararte para la parte más sagrada del viaje, el ajuste de cuentas con la esencia. Aquí es donde te encuentras, no ante un Dios, sino ante ti mismo, ante tu yo total, la versión de ti mismo que abarca vidas, errores, sabiduría, amor, arrepentimiento y verdad. El juicio, como se le llama en algunas tradiciones, no es un juicio en absoluto, es resonancia, es una coincidencia vibratoria, no te envían a ningún sitio, llegas a donde te alineas. El alma, ahora consciente de su frecuencia, se mueve hacia lo que es compatible con ella. Algunos lo llaman cielo o infierno, pero son metáforas. El alma no va a un lugar de recompensa o castigo, va al reino que refleja su estado de ser, y esa sola comprensión es suficiente para despertarte a la vida, porque todo lo que haces, piensas y sientes está dando forma a lo que sucederá después de tu último aliento. Luego viene la fusión. El alma regresa a su origen, o al menos se reconecta con las partes de sí misma que permanecieron más allá de lo físico. Aquí, la individualidad se difumina en la unidad. Sientes que te disuelves en algo más grande, sin perder tu identidad, sino expandiéndola más allá de lo que la mente humana puede contener. Es paz, pero no vacío. Es amor, pero no sentimentalismo. Es saber que nunca estuviste solo, ni antes, ni ahora, ni nunca. Y finalmente, el renacimiento, una elección, un camino, una pregunta que no se responde con palabras, sino con energía. Algunos regresan a la Tierra, otros continúan evolucionando en dimensiones superiores, algunos permanecen en servicio, ayudando a los que aún están en tránsito. Pero nada es obligatorio. El renacimiento no es una obligación, es una invitación, y solo tú puedes elegir si aceptarla o no. Estas etapas no son fantasía, son patrones que se reflejan en textos antiguos, se repiten en relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte y son percibidos por aquellos que son lo suficientemente sensibles como para recordarlos. Y no importa si crees en ellos o no. Lo importante es que el proceso existe, y cuanto más despierto estés en vida, más poder tendrás en la muerte. Porque el viaje del alma no comienza cuando tu cuerpo muere, comienza con la conciencia. Y esa conciencia puede comenzar ahora mismo. El mapa del viaje del alma no pertenece a una cultura, una religión o un rincón del mundo. Se susurra a través de las páginas de innumerables textos antiguos, incrustado en mitos, rituales y ritos funerarios de civilizaciones separadas por océanos y siglos. Cuando se eliminan los símbolos, los nombres y los adornos artísticos, lo que queda es sorprendentemente coherente. El proceso de la muerte y el viaje del alma más allá del cuerpo no es una creencia, es un recuerdo que resuena en toda la humanidad como una canción que todos conocíamos, pero que hemos olvidado cómo cantar. En el Tíbet existe el bardo Thodol, a menudo llamado el libro tibetano del difunto. No es morboso, no trata del dolor, es una guía escrita para ser leída a los moribundos cuando su alma comienza a separarse. Detalla el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, describiendo seres luminosos, ilusiones kármicas y la importancia de reconocer la verdadera naturaleza de uno mismo en medio de la confusión. Enseña que el alma, en ese estado intermedio, no es vulnerable al castigo, sino al olvido, y que el recuerdo es la liberación. Si vas al oeste, encontrarás el libro egipcio de los muertos, un antiguo rollo de conjuros, oraciones y rituales diseñados para preparar el alma para su viaje post-mortem. Aquí, el alma se enfrenta al juicio en la sala de Ma'at, donde el corazón se pesa contra una pluma, que simboliza la pureza o la pesadez de las acciones terrenales de cada uno. El alma se encuentra con guías, guardianes y dioses. Si pasa, continúa. Si no, es devorada por la oscuridad, no en tormento, sino en desintegración.
Una vez más, aparece el tema: vas a donde te alineas. Al otro lado del océano, en las culturas mesoamericanas, encontrarás ecos similares. Los aztecas creían en múltiples capas del más allá, cada una de las cuales representaba las pruebas que el alma debía superar para alcanzar la paz. Y en muchas tradiciones indígenas, desde la tradición nativa americana hasta la aborigen, el alma viaja a través de mundos espirituales, encontrándose con antepasados y entidades que la guían o la ponen a prueba. No se trata de alucinaciones, son metáforas arraigadas en algo más profundo: la experiencia. La gente veía cosas, las sentía, las recordaba. Incluso los primeros cristianos gnósticos hablaban del ascenso del alma a través de capas de reinos celestiales, enfrentándose a arcontes, guardianes de los planos entre la tierra y el origen. Sus escritos, suprimidos y enterrados durante siglos, describen un camino estructurado en el que el alma debe responder por su vida, no ante un Dios castigador, sino ante sí misma, utilizando el conocimiento como pasaporte a dimensiones superiores. ¿Cómo podían culturas tan distantes, tan desconectadas por la geografía y el idioma, describir patrones tan similares? ¿Cómo pudieron todos imaginar seres de luz, la autorreflexión, los guías del alma y las transiciones entre dimensiones? No es porque se copiaran unos a otros, es porque describían lo mismo, diferentes símbolos, misma verdad, diferentes historias, misma estructura. Lo que cada uno de ellos comprendió, a su manera, fue que la muerte no es una puerta que se cierra, sino un pasillo por el que se atraviesa. No es una coincidencia, es una convergencia de la memoria ancestral que sugiere que el viaje del alma no es fantasía, sino arquitectura. Está integrado en la naturaleza misma de la conciencia. Quizás estas culturas no inventaron estas ideas, sino que las recordaron. Quizás el alma, en todo momento y lugar, sigue el mismo plan. Y quizás, solo quizás, la mayor mentira no es que la muerte sea el final, sino que nunca estuvimos destinados a recordar lo que viene después. Pero, ¿y si el recuerdo ya ha comenzado? ¿Y si los hilos siguen ahí, enterrados en el lenguaje, los rituales y los fragmentos de sabiduría olvidada? ¿Y si todos estos textos antiguos intentaban lo mismo, despertarte antes de morir, no para prepararte para un juicio externo, sino para recordarte que el viaje comienza ahora? Porque una vez que empiezas a ver el patrón, a través de los continentes y las vidas, te das cuenta de algo profundo. Nunca debimos tener miedo a la muerte. Se supone que debemos estar preparados para ella. No todos los que mueren recorren el camino solos. De hecho, según el misterioso manuscrito y según se repite en las tradiciones místicas, una de las verdades más consistentes del viaje del alma es esta: en ciertos umbrales te encuentras con alguien, y no con fantasmas, sombras o productos de tu imaginación, sino con seres inteligentes, radiantes y profundamente familiares, guías, observadores, seres de luz. Los nombres no importan tanto como lo que son, presencias conscientes que parecen conocerte mejor que tú mismo. Estos encuentros se han descrito durante milenios, no solo en textos espirituales, sino en relatos profundamente personales de personas que estuvieron cerca de la muerte pero regresaron. Aquellos que flotaron sobre mesas de operaciones se alejaron de sus cuerpos y regresaron con recuerdos que desafían todo lo que nos han enseñado a creer. Una y otra vez hablan de lo mismo: una presencia, un guía. A veces uno, a veces muchos. No hablan con la boca, no juzgan con la mirada. Irradian una comprensión tan pura que abre el corazón de las personas. Estos seres no están ahí para condenar, están ahí para ayudar. En el manuscrito, estos encuentros suelen producirse después de que el alma ha comenzado a desprenderse de su peso terrenal. Cuando el ego afloja su control, cuando la identidad se vuelve translúcida, es cuando aparecen. No te reciben como a un extraño, sino como un eco de tu hogar.
Algunos dicen que lo sienten como a una familia, otros dicen que lo sienten como una extensión de su yo superior. Algunos describen una luz abrumadora tan intensa que debería cegar, pero que en cambio aporta una claridad perfecta. Y en esa luz ocurre algo que ninguna autoridad terrenal puede replicar. Te sientes lo suficientemente seguro como para verte completamente. No se trata de religión. Estos seres no pertenecen a ningún sistema. Se aparecen a cristianos, musulmanes, ateos y budistas por igual. Hablan en un lenguaje más allá de las palabras. Algunos parecen humanoides, otros apenas tienen forma. Son solo ondas de energía que pulsan con pensamientos y recuerdos. Pero lo que une todos los relatos, todos los testimonios antiguos, es esto. Están ahí para guiar, no para gobernar. En muchos casos, ayudan en lo que a menudo se denomina revisión de la vida, el momento en el que eres testigo de tu vida en su totalidad, no a través del prisma de la culpa o el orgullo, sino de la pura presencia. Se colocan a tu lado no para juzgarte, sino para acompañarte mientras observas lo que has creado, lo que has amado, lo que has herido. Son espejos que no distorsionan, y su sola presencia permite al alma hacer lo único que no podía hacer en el mundo físico, ver la verdad sin pestañear, y sin embargo, no se detiene ahí. Estos seres a veces ofrecen consejos, no órdenes. Pueden sugerir caminos, ofrecer perspectivas, revelar patrones que no podías ver mientras estabas atado a un cuerpo. Y no todos están de acuerdo. Algunos son guardianes, otros son más como bibliotecarios cósmicos. Otros actúan como guardianes, determinando si estás listo para avanzar, regresar o descansar. Pero ninguno de ellos está aquí para quitarte tu poder. Están aquí para recordarte que siempre lo has tenido. Es fácil descartar esto como un mito, hasta que te das cuenta de cuántas personas, a través de culturas, épocas y creencias, cuentan la misma historia. Miles de experiencias cercanas a la muerte se hacen eco de los mismos arquetipos. La luz, el ser, el sentimiento abrumador de un amor tan completo que borra todos los miedos que llevabas contigo hacia lo desconocido. No son alucinaciones, son ecos de una realidad que hemos sido condicionados a olvidar. Porque si lo recordáramos, si realmente interiorizáramos la idea de que la muerte es un reencuentro, que nos encontramos con amor, no con juicio, ¿cómo viviríamos de manera diferente? ¿Tendríamos menos miedo? ¿Perseguiríamos menos? ¿Dejaríamos de entregar nuestras vidas a sistemas que se benefician de nuestra ignorancia? Los seres que encuentras más allá de esta vida no pertenecen a las escrituras de otra persona, son parte de tu historia. Están esperando, no como salvadores, sino como recordatorios de lo que siempre has sabido en lo más profundo de tu ser. Eres más que este cuerpo, más que esta vida, más que este momento. Y el viaje en el que estás no es una caída en desgracia, sino un regreso a ella. El viaje del alma no se desarrolla de forma pasiva, no es una cinta transportadora a la que te lanzan después de tu último aliento. Es interactivo, responsivo, diseñado no para castigar, sino para reflexionar. Y en su núcleo se encuentra uno de los conceptos más malinterpretados de todo el pensamiento espiritual: el karma. No la versión meme de Internet del castigo instantáneo. No es un marcador cósmico que cuenta los pecados y las buenas acciones. Es algo mucho más profundo, una memoria energética, una huella vibratoria de en quién te convertiste, no solo de lo que hiciste. Según el misterioso libro, y según se repite en las tradiciones sagradas, la vida después de la muerte no te juzga, te alinea por frecuencia. Cuando tu alma abandona el cuerpo, no va a algún lugar, porque una deidad decide tu valor. Va a donde encajas. Como el agua que encuentra su nivel, te atrae el lugar, el estado, el reino que resuena con tu vibración más honesta. No es una recompensa ni un castigo, es resonancia. Y aquí es donde el karma desempeña su verdadero papel. El karma es la energía que dejan tus intenciones, tus elecciones, tu conciencia.
No se trata de moralidad, se trata de movimiento. ¿Creciste? ¿Te estancaste? ¿Amabas? ¿Hiciste daño? No en el sentido de marcar casillas, sino en cómo esas elecciones te cambiaron. Tu karma es la arquitectura energética de la evolución de tu alma, y después de la muerte se convierte en el plano que determina a dónde vas, qué ves y con qué facilidad pasas por las etapas de la transición. Algunas almas avanzan con fluidez, casi con alegría, a lo largo del viaje. Reconocen las etapas, aceptan el desprendimiento y fluyen con el proceso. A menudo se trata de almas que vivieron con cierto grado de conciencia, que no solo sobrevivieron, sino que crecieron, que cuestionaron, que escucharon, que perdonaron, que amaron frente al miedo. Otras almas luchan, se resisten, se aferran. No reconocen lo que está sucediendo porque nunca se permitieron considerar la vida más allá de lo material. Pueden quedarse en los reinos inferiores del viaje, no porque estén condenados a ello, sino porque su vibración aún no puede ir más allá. Y aquí está la verdad más radical que sugiere el manuscrito. Todavía tienes elección, incluso después de la muerte. El alma no es arrastrada de una etapa a otra como un prisionero. Es guiada, sí, pero también elige, basándose en el nivel de conciencia que alcanzó en vida. Eso significa que tu preparación no comienza en el momento de la muerte. Comienza ahora, en cada decisión de aparecer, de decir la verdad, de liberar la culpa, de perdonar, de recordar quién eres. Cuanto más despierto estés en esta vida, más poder tendrás en la siguiente. En algunas descripciones, a las almas se les dan opciones, caminos, incluso la posibilidad de regresar, para sanar algo, para completar algo, para servir. Y estas elecciones no se toman con miedo o presión. Se toman con claridad. Porque una vez que el ruido del ego se disuelve, lo que queda es la verdad. Y la verdad sabe dónde pertenece. Esta perspectiva lo cambia todo. Significa que no eres una víctima de la muerte. Eres un participante en lo que sucede después. Tu futuro no está escrito en piedra. Está tallado en la conciencia. Y tu energía, lo que tienes, lo que llevas contigo, lo que irradias, está dando forma a ese futuro momento a momento. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué pasa cuando muero?, sino ¿en quién me estoy convirtiendo mientras vivo? Porque el alma no muere con el cuerpo, continúa, y a dónde va depende de en qué se ha convertido. Cada pensamiento, cada intención, cada lección, son los ladrillos que estás colocando para construir el puente que te llevará adelante. No te están poniendo a prueba, te están reflejando, y el reflejo que ves en la muerte comienza con lo que eliges convertirte en vida. Si el viaje del alma está tan bien documentado, tan universalmente reflejado en culturas, textos y experiencias personales, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no se enseña en las escuelas, no se menciona en los medios de comunicación, ni se predica desde los púlpitos con claridad y reverencia? ¿Por qué algo tan fundamental para la existencia humana se trata como un mito, una fantasía o un tabú? La respuesta, por inquietante que sea, no radica en la falta de conocimiento, sino en su supresión deliberada. Porque una persona que no teme a la muerte es una persona que no se puede controlar. La idea de que la vida después de la muerte está estructurada, tiene un propósito y es algo que tu alma moldea activamente es peligrosa, pero solo para aquellos que se benefician del miedo. Las instituciones religiosas, políticas, corporativas han dependido durante mucho tiempo de un público desempoderado. Si la gente cree que la muerte es un misterio o, peor aún, un castigo que espera ser impuesto por un Dios guardián, entonces seguirá las reglas por miedo, pagará el diezmo, obedecerá, consumirá, se someterá. Pero si la gente recuerda que la muerte es una continuación, un espejo, un pasaje, un retorno, ya no necesitará intermediarios. Comenzará a vivir desde la soberanía, no desde la sumisión.
A lo largo de la historia, conocimientos como este han sido enterrados bajo capas de dogma y distorsión. Los textos antiguos fueron editados, quemados y reescritos para adaptarse a los intereses de los imperios. Los místicos fueron perseguidos, los gnósticos fueron silenciados, la sabiduría indígena fue ridiculizada y borrada bajo la bandera de la civilización. Todo ello mientras la verdad sobre el alma, sobre la conciencia, sobre lo que ocurre después de esta vida, se escondía en rincones esotéricos, se transmitía en lenguaje codificado o se ocultaba por completo, no porque fuera falsa, sino porque era poder. No es casualidad que algunos de los sistemas espirituales más reprimidos, las enseñanzas herméticas, las escuelas de misterios de Egipto, las filosofías orientales, que no fueron tocadas por las manos coloniales, compartan la misma idea central, que no eres un cuerpo con un alma, sino un alma que tiene una experiencia física, y que la muerte no es tu fin, sino tu transición. Estos sistemas enseñaban la iniciación, no la obediencia, la autoindagación, no el miedo. Y lo más importante, enseñaban que el viaje del alma era algo que se podía comprender y para lo que se podía preparar mientras se estaba vivo. Pero en el momento en que empiezas a verte a ti mismo como eterno, las estructuras construidas para mantenerte con miedo comienzan a tambalearse. Cuestionas la autoridad, escuchas tu interior, buscas la verdad por encima de la tradición, y eso te hace impredecible, poderoso, libre. Por eso este conocimiento nunca debió llegar a ti en su totalidad, porque cuanto más comprendes lo que ocurre después de la muerte, más te das cuenta de lo que realmente ocurre en la vida. Fíjate en cómo tratamos la muerte en la sociedad moderna. Se esteriliza, se evita, se relega a un segundo plano. Se enseña a la gente a temerla, a insensibilizarse ante ella, a fingir que es un precipicio en lugar de un pasillo. Nos venden juventud, longevidad y negación, no preparación, sabiduría o reverencia. Pero debajo de todo eso, siempre ha habido una historia diferente. Una historia contada en símbolos, rituales y sueños. Una historia que no puedes articular, pero que sientes en tus huesos cuando alguien fallece, que no se han ido, solo están en otro lugar. Y eso es lo que no quieren que recuerdes. Porque si lo hicieras, dejarías de externalizar tu poder, dejarías de esperar a que alguien te salvara. Empezarías a hacerte las preguntas importantes. ¿Quién soy más allá de esta vida? ¿Qué tengo que hacer aquí antes de irme? Y si el miedo que he llevado todo este tiempo no me pertenece, sino al sistema que lo puso ahí, no se trata de adoptar una nueva creencia. Se trata de deshacerte de las que nunca fueron tuyas. Porque bajo siglos de distracciones se encuentra el plano original del viaje de tu alma, uno que no conduce al juicio, sino a la verdad. No al castigo, sino al recuerdo. Y la única razón por la que no lo sabes es porque si lo supieras, ya no lo necesitarías. Hay un momento en el viaje, en algún lugar entre el desprendimiento y la fusión, en el que el alma deja de buscar respuestas en el exterior. Las preguntas se disuelven. La necesidad de aprobación se desvanece. El miedo que una vez la ataba al mundo pierde todo su significado. Lo que queda es claridad, no la que proviene del pensamiento o del aprendizaje, sino del recuerdo. Porque la verdad es que nunca se pretendió que descubrieras quién eres, se pretendía que recordaras quién has sido siempre. El manuscrito describe esta etapa no como una revelación, sino como un reconocimiento, como despertar de un sueño y darte cuenta de que todo lo que perseguías, temías o a lo que te aferrabas nunca fue tuyo. Que tu nombre, tu historia, tu cuerpo, tus creencias eran disfraces, papeles interpretados en un escenario temporal. Y cuando se apagan las luces, el alma da un paso adelante, desnuda y eterna, libre de la representación. En ese espacio, nada está oculto, no porque esté expuesto, sino porque la necesidad de ocultarse desaparece. No es un momento de muerte del ego,
Es un momento de reintegración del ego, cuando el pequeño yo que jugaba al juego de la vida finalmente se inclina ante el yo más profundo que siempre ha estado observando. No es doloroso, es pacífico, como una larga exhalación después de toda una vida conteniendo la respiración. Y en esa paz ocurre algo extraordinario. Recuerdas que tú elegiste esto, no el dolor, ni la confusión, ni el olvido, sino la experiencia. Tú elegiste venir aquí, olvidar, interpretar el papel, caer y levantarte y volver a caer, porque al olvidar, el recuerdo se vuelve sagrado. Muchos de los que han tocado este espacio durante experiencias cercanas a la muerte lo describen como el amor más abrumador que han sentido jamás. No porque se lo haya dado otro, sino porque eran ellos mismos. El amor no era externo, era reconocimiento de cada parte de sí mismos que les dijeron que rechazaran, de cada instinto que les enseñaron a ignorar, de cada destello de verdad que enterraron para sobrevivir en un mundo construido sobre mentiras. Y en ese recuerdo, finalmente se sintieron completos, no porque ganaran algo nuevo, sino porque dejaron atrás todo lo falso. De eso trata realmente el manuscrito, no de la muerte, no de la vida después de la muerte, sino de la verdad. El viaje del alma es solo un espejo de lo que siempre ha estado dentro de ti, una hoja de ruta no para escapar, sino para regresar. Y cada paso, desde la separación hasta la reflexión y la fusión, no es un destino, sino un desmantelamiento de las ilusiones, de las identidades, de las historias falsas que te cuentan para mantenerte obediente, pequeño, desconectado, porque en tu interior, bajo la programación, bajo el miedo, bajo el ruido, hay un ser que recuerda lo que significa ser infinito. Los últimos capítulos del manuscrito no terminan con un juicio o una ascensión. Terminan con el recuerdo, un despertar silencioso y poderoso al hecho de que la luz que encuentras al final del túnel no está separada de ti. Eres tú, los guías, los reflejos, las revelaciones, todos son fragmentos de tu propia conciencia que regresan al todo. Y una vez que ves eso, no solo como una idea, sino como un conocimiento, algo profundo cambia. Dejas de vivir con miedo al final. Empiezas a vivir en honor a la continuidad, porque la muerte no te quita nada, te devuelve a ti mismo, a tu origen, a un espacio más allá del lenguaje donde la separación nunca existió, y la verdadera tragedia no es que muramos, sino que vivamos nuestras vidas olvidando que somos más que esta piel, estos roles, estos miedos. Pero aquí está el regalo. No tienes que esperar a la muerte para recordar. Puedes recordar ahora. Puedes comenzar el viaje mientras aún estás en el cuerpo. Puedes mirarte al espejo y ver no solo un rostro, sino un alma. Una que ha viajado a través de vidas, una que ha elegido una y otra vez volver. No para escapar, sino para evolucionar. Así que cuando el alma llega a este punto del viaje, no llora por lo que ha dejado atrás. Sonríe, porque por fin recuerda lo que significa ser completo, y lo que antes era misterioso se vuelve obvio. Lo que antes parecía lejano se vuelve íntimo. Y lo que antes te asustaba, ahora te libera. Porque no estás aquí para encontrar la verdad. Estás aquí para recordar que tú eres la verdad. Nunca se pretendió que atravesaras la vida a ciegas. Ni espiritual, ni emocional, ni energéticamente. El alma no encarnó aquí para tropezar en la oscuridad, con la esperanza de encontrar algún fragmento de significado antes de que todo termine. Se te dieron pistas, antiguas, dispersas en símbolos, mitos, textos olvidados y fragmentos enterrados bajo el ruido de la vida moderna. El misterioso manuscrito que hemos estado explorando, el llamado Manual del Alma, no es solo una descripción de lo que ocurre después de la muerte. Es un plan para recordar antes de la muerte, y cuanto antes lo recuperes, más plenamente vivirás. Las enseñanzas
no están destinadas a ser leídas una vez y citadas. Están destinadas a ser encarnadas, vividas. Porque saber lo que ocurre después de la muerte no solo cambia tus ideas, sino también tus prioridades. Dejas de vivir para acumular, competir y controlar. Empiezas a vivir desde un lugar más profundo. Dejas de verte como un personaje dentro de un guión rígido y empiezas a moverte como un alma despierta dentro del sueño. Esto es lo que significa recuperar el manual. No solo comprender el viaje, sino utilizarlo como brújula mientras sigues aquí. Y no siempre es fácil, porque para recordar la verdad, tendrás que dejar atrás las ilusiones que te reconfortaban. Tendrás que dejar de delegar tu autoridad espiritual en personas que te dijeron que lo divino estaba separado de ti. Tendrás que mirar los rituales que has realizado, las creencias a las que te has aferrado y preguntarte, ¿elegí esto o me lo dieron? Eso es lo que pide este momento. No una creencia pasiva, sino una responsabilidad radical. Porque cuanto más despiertes ahora, menos cargarás más adelante. Y ese es el verdadero poder de estas enseñanzas. No solo te preparan para lo que vendrá después, transforman lo que haces ahora, cambian tu forma de amar, tu forma de perdonar, tu forma de comportarte en momentos de miedo, ira o pérdida. El viaje del alma se convierte en una lente que puedes utilizar en tiempo real, para ver cada final no como una pérdida, sino como una transición. Cada conflicto no como un caos, sino como un espejo. Cada alegría no como un regalo del cielo, sino como un recuerdo de tu interior. Cuanto más estudies este camino, más te darás cuenta de que el mapa siempre ha estado dentro de ti, que los seres que encuentras después de la muerte te resultan familiares porque son tú, en diferentes niveles de expresión, que el juicio que temías nunca fue la ira divina, sino tu propia conciencia haciéndote la única pregunta que importa: ¿has vivido en consonancia con quien realmente eres? Si puedes responder a eso ahora, no tienes que temer ninguna respuesta más adelante. Pero esa brújula interior debe afilarse. Y no todo puede compartirse abiertamente, ni siquiera aquí. Algunas verdades son demasiado complejas, demasiado perturbadoras, como para desvelarlas por completo en plataformas públicas. Por eso hemos creado Insights Academy, nuestro boletín informativo gratuito. Si todavía estás viendo esto y no te has suscrito, ya te lo estás perdiendo. Esta es tu oportunidad de recibir el Kybalión y conocer las verdades más profundas que no podemos publicar. El momento de recordar no es cuando tu corazón deja de latir, es ahora, cuando la mente todavía está nublada por las distracciones, cuando el alma aún susurra entre el ruido, cuando aún tienes la oportunidad de elegir, de vivir no desde el miedo, sino desde la presencia, no desde el control, sino desde la confianza, no desde el ego, sino desde la esencia. No necesitas permiso para empezar, no necesitas un título, una túnica ni un templo. Solo necesitas voluntad, voluntad para mirar hacia adentro, a cuestionar, a dejar ir lo que nunca fue tuyo y a recordar que nada de lo que el sistema te enseñó sobre quién eres o lo que vendrá después fue completo. No estás aquí para que te digan en qué creer. Estás aquí para recordar lo que ya sabes. Así que recupera el manual, no porque sea antiguo, misterioso o profundo. Recupera porque siempre fue tuyo, porque en algún lugar profundo dentro de ti ya lo escribiste y ahora es el momento de volver a leerlo, con los ojos abiertos, la mente tranquila y el alma preparada para despertar. Es fácil considerar todo esto como algo que comienza después de que el corazón deja de latir. Guardar el viaje del alma en una carpeta mental llamada más tarde. Algo en lo que pensarás cuando llegue el momento, con suerte, dentro de muchos años. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El viaje no comienza con la muerte, continúa, y lo que sucede entonces está determinado por cómo eliges vivir ahora. El alma no se despierta de repente cuando el cuerpo se apaga, comienza a despertar en el momento en que decides ver con claridad
mientras aún estás vivo. Y por eso es importante, porque cada día, te des cuenta o no, te estás preparando para esa transición. No con miedo, sino con frecuencia. Tus elecciones, lo que valoras, cómo amas, lo que dejas ir, a lo que te aferras, no solo dan forma a tu personalidad, dan forma al impulso de tu alma. No te estás moviendo hacia un destino final. Estás pasando por etapas de recuerdo. Cuanto más recuerdes ahora, menos confusión tendrás más adelante. Cuanta más verdad encarnes aquí, más paz llevarás contigo a lo que venga después. Esta vida no es una prueba, es un ensayo para alcanzar la claridad. Y cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, el perdón en lugar del resentimiento, la conciencia en lugar de la reacción, te alineas con el yo que se reflejará en el espejo del juicio, no para ser condenado, sino para ser visto. Cuando llegue el último aliento, no serás evaluado por ninguna autoridad externa. Te encontrarás contigo mismo, con todo tu ser, y el alma que ha vivido en armonía con su esencia no temerá ese encuentro, sino que lo acogerá con los brazos abiertos. Pasamos mucho tiempo construyendo currículos, acumulando títulos, buscando la validación, aferrándonos a cosas que no podemos llevarnos con nosotros. Pero nada de eso te acompaña. Lo que te acompaña es la frecuencia, la integridad, la huella de cómo has vivido esta vida. ¿Has crecido o solo has envejecido? ¿Has amado o solo has fingido conectar con los demás? ¿Dijiste tu verdad o viviste detrás de una máscara? Estos son los ecos que dan forma a lo que viene después. Y no se responden en teoría, se responden con acciones. El viaje del alma no se trata solo de lo que pasa después, se trata de cómo te preparas antes. Y prepararse no significa tener miedo, significa ser consciente. Significa despertar al hecho de que este cuerpo es temporal, pero lo que lo anima no lo es. Que este mundo es un escenario, pero el actor detrás de la máscara es eterno. Nunca debiste olvidar esto. Debías recordarlo y vivir como alguien que sabe que no estará aquí para siempre. No por pánico, sino por reverencia. Porque la verdad es que no podemos decidir si dejaremos esta vida. Solo podemos decidir lo preparados que estaremos cuando llegue el momento. Y si todo lo que has aprendido en este vídeo ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es porque sea nuevo, sino porque te resulta familiar. Ya lo sabías, lo has sentido en tus momentos de mayor tranquilidad. Ese empujón, esa presencia, esa atracción hacia algo más grande que las rutinas, los sueldos y el éxito superficial. Es tu alma pidiéndote que prestes atención, que dejes de fingir que solo eres un cuerpo que persigue el tiempo y que empieces a vivir como una conciencia que se reclama a sí misma. Pero todo lo que acabas de aprender no tiene ningún valor, a menos que sepas lo que ocurre justo después de que el alma abandona el cuerpo. Haz clic en el vídeo que ves aquí mismo. Necesitas comprender lo que viene a continuación. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando "Lo he entendido".